Muy buenas tardes, estimado profesor, compañeros en general. El día de hoy vamos a exponer mi compañera Presi y yo sobre una jurisprudencia que en este caso viene a ser el Tribunal Fiscal, ¿no? Que está en la resolución número 04715-4-2019, bajo el expediente número 3839-2018. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en este caso, para entrar en contexto, el interesado, cuyo nombre corresponde a una microempresa, va a presentar una apelación contra la resolución de Intendencia número 0260-1401-56-356, emitida por la SUNAT el 22 de febrero del 2018. Esta resolución había declarado infundada su reclamación en contra de la orden de pago número 023-001-8843-151, la cual había sido girada para el impuesto general a las ventas correspondiente al mes de septiembre del año 2017. El recurrente argumentó que la orden de pago no era el medio adecuado para gestionar el acogimiento a un régimen tributario beneficioso. En este caso se refiere al IGB, justo, un beneficio previsto para las microempresas y pequeñas empresas, ¿no? Por la ley número 30524. Este sostuvo que cumplió con los requisitos establecidos para acogerse a este régimen y que la administración había interpretado erróneamente su situación tributaria. Ahora pasamos con los hechos y antecedentes. Bueno, como primero tenemos que el interesado, el cual es una microempresa, había presentado la declaración correspondiente al impuesto general a las ventas del mes de septiembre del año 2017. En esta declaración, el contribuyente había optado por acogerse a un régimen especial conocido como el IGB. Sin embargo, el 22 de febrero del 2018, la SUNAT emitió una orden de pago, que es la número 023-001-8843-151, en la que exigía el pago del impuesto declarado, argumentando que el contribuyente no cumplía con los requisitos necesarios para acogerse a la prórroga del pago del IGB. El contribuyente, disconforme con esta decisión, interpuso una reclamación ante la SUNAT, la cual fue declarada infundada. El recurrente argumentó que la orden de pago no era el medio idóneo para determinar su acogimiento a un régimen tributario. Además, el interesado se basó en varios precedentes del Tribunal Fiscal que indicaban que no debían emitirse órdenes de pago en casos donde el contribuyente pudiera demostrar que cumplía con los requisitos para modificación o suspensión de la determinación tributaria. Así el caso llegó al Tribunal Fiscal, donde el recurrente presentó su apelación contra la resolución de la SUNAT, solicitando la nulidad del orden de pago y el reconocimiento de sus derechos a acogerse a los beneficios tributarios por él reclamados, ¿no? Bueno, ahora seguimos con lo que es el proceso de reclamación ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributarias, conocida como la SUNAT. Esta se inició tras la emisión del orden de pago, que ya había mencionado anteriormente. Esta orden exigía el pago del impuesto general a las ventas correspondiente al mes de septiembre del 2018, bajo el argumento de que el contribuyente no cumplía con los requisitos. Presentación de la reclamación el contribuyente, tras la presentación de la reclamación disconforme con la orden emitida, presentó una reclamación formal ante la SUNAT el 1 de marzo del 2018. Ahora pasamos con lo que se señaló principalmente en el reclamo del contribuyente, ¿no? Lo que es la orden de pago no era el acto idóneo, en la cual sostuvo que no correspondía a usar una orden de pago para cuestionar si cumplía o no los requisitos para acogerse al IGB. Justo, esto de acuerdo a la ley 3052-4. Indicó
Indicó que pues ese tipo de cuestionamiento debe hacerse mediante resolución de determinación y no mediante una orden de pago. Como segundo punto, la SUNAT aplicó erróneamente el artículo 78 del Código Tributario. Afirmó que la SUNAT desconoció su acogimiento al IGB justo, el cual era la casilla 391 del PDT 621, que interpretó de manera equivocada el numeral 1 del artículo 78 del Código Tributario. De acuerdo a esto, también se ve la vulneración del debido proceso, debido a que se sostuvo que la emisión de la orden del pago vulneraba los artículos 77 y 78 del Código Tributario, por lo que se pidió su nulidad. Y por último, el último punto, los presidentes del Tribunal Fiscal. Citó acuerdos de sala plena 2015-07, 2016-03 y el precedente de observancia obligatoria de la resolución 02256-4-2016, señalando que no procede emitir orden de pago cuando se cuestiona el cumplimiento de requisitos legales o la modificación de una determinación. Ahora, continuando con la exposición, le doy pase a mi compañera Fresi. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la apelación ante el Tribunal Fiscal por la segunda instancia. El contribuyente disconforme con la decisión de la SUNAT presenta una apelación ante el Tribunal Fiscal. El contribuyente sostiene que la SUNAT no revisó o no consideró correctamente los documentos, contratos, comprobantes y sustentos contables entregados. Se vulneró el principio de verdad material, que obliga a verificar los hechos tal como ocurrieron en la realidad. El Tribunal Fiscal revisa qué pruebas se presentaron, si la SUNAT las evaluó o las descartó sin razón válida, si la Administración explicó por qué los documentos no eran suficientes. Ahora, el contribuyente argumenta que los reparos hechos por la SUNAT carecen de sustento técnico o contable. No se justificó con precisión porque un gasto se consideró no feasible o no causal. La SUNAT solo se basó en deudas o meras observaciones informales. Ahora vamos a pasar a lo que es la apelación. eh, Ahora vamos a pasar a lo que es la apelación. En el artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, el contribuyente denuncia que la SUNAT no motivó adecuadamente su resolución. Se limitó a indicar que los comprobantes no acreditan la fehaciencia sin explicar por qué. Omitió razonamientos dejando la decisión sin sustento claro. El contribuyente argumentó que los reparos hechos por la SUNAT carecen de sustento técnico contable. No se justificó con precisión porque un gasto se consideró o no casual. La SUNAT solo se basó en dudas o meras observaciones formales. Según el artículo 1.15, el contribuyente sostiene que la SUNAT descartó documentos válidos sin demostrar que eran falsos o inválidos. Esto viola la presunción de que los actos del contribuyente son veraces, salvo prueba en lo contrario. Pasamos ahora a lo que son los argumentos de la SUNAT. 1. La emisión del pago, la emisión de orden de pago, artículo 78.1 del Código Tributario del Código. La SUNAT sostiene que la orden de pago fue emitida conforme al artículo 78 numeral 1 del Código Tributario. Señala que se trata de un tributo declarado por el contribuyente, por lo que no corresponde una resolución de determinación, sino una orden de pago directamente exigible. No cumpliendo la Ley 30524, la prórroga del IGB para la MIP. La SUNAT argumenta que la empresa no cumplió los requisitos para acogerse al beneficio de prórroga del IGB. En específico, indica que la empresa tenía incumplimientos en el pago del IGB correspondiente a meses anteriores, abril y mayo del 2017. Por ello, pierde el derecho al beneficio. La existencia de deuda cierta y exigible. La SUNAT señala que al no cumplirse los requisitos del beneficio, la deuda es cierta, líquida y exigible. Por tanto, la emisión de la orden de pago está justificada. Indica que no existe controversia sobre el cálculo del tributo, sino únicamente sobre la pérdida del beneficio. La orden de pago cumple los requisitos formales.
La SUNAT afirma que la orden de pago cumple con los requisitos, contenido y forma establecidos por ley. Señala que este tipo de documentos es adecuado cuando la Administración solo verifica el incumplimiento de un requisito objetivo, sin necesidad de una fiscalización profunda. Defiende que el acto fue emitido conforme a la normativa vigente y dentro de sus facultades. Ahora pasamos a lo que es la decisión del Tribunal Fiscal. La decisión del Tribunal Fiscal fue que la emisión de una orden de pago, en este caso, no fue procedente, ya que debió haberse emitido una resolución de determinación en lugar de la orden de pago cuestionada, debido a que la recurrente no cumplió con los requisitos legales para acogerse a la prórroga del pago del impuesto general a las ventas, es decir, el IGB. Además, el tribunal reafirmó que la orden de pago debe emitirse conforme a los supuestos establecidos en el artículo 78 del Código Tributario. Pero en el caso concreto, la Administración debió haber emitido una resolución de determinación según lo previsto en los artículos 61, 76 y 77 del mismo Código. Eso sería toda la exposición. Muchas gracias por su atención.